Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Pensaba en esto ahora, cuán privilegiados somos de poder adorar a Dios, ¿no? Qué privilegio tan grande tenemos en que Dios nos dé la oportunidad de poder adorar a su santo nombre, alabar su santo nombre, porque somos tan indignos de hacerlo, que Dios nos dé el privilegio de hacerlo, tenemos que estar muy agradecidos. Y pensaba en este pasaje, yo me alejé el micrófono y me lo subieron acá, como diciendo, no te vas a salvar. En este pasaje de Isaías, capítulo 6, que la mayoría lo debe saber hasta de memoria, y dice ahí el texto, Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tenemos esta visión que tiene Isaías, en la cual nos deja algunos aspectos interesantes. No es mi idea hablar de este tema hoy, de verdad, pero vino este texto a mi corazón y pensaba en un par de cosas. La primera que pensaba era esta palabrita que dice ahí el texto en el versículo 1, dice Isaías: vi yo al Señor. En los tiempos de Isaías el pueblo estaba viviendo momentos bastante complejos. Usías había sido un rey muy bendecido por Dios y muy prosperado por Dios, y era un rey rico y poderoso, y tenía miles de soldados, tenía como 3.000 jefes para los soldados, ¿sí? Pero se había apartado y se había su corazón vuelto orgulloso para contra Dios. Isaías, cuando este rey muere y el pueblo queda desamparado porque no estaba con Dios, pero tampoco tenían a este rey, al poderoso, al rico, al que iba a batalla, al que tenía muchos soldados y que era tan fuerte, el pueblo queda desamparado. Y Isaías tiene esta visión, y la idea de este pasaje cuando empieza ahí, que dice: en el año que murió el rey, vi yo al Señor. Y esta palabra Señor es Adonai, que trata de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, Isaías está diciendo: en el año que murió el rey con minúscula, el rey, el hombre que estaba puesto acá por rey, yo vi al soberano, al Señor. De verdad yo vi al Señor, no a un rey de carne y hueso, yo vi al Señor. Y qué bueno que nosotros podamos poner nuestros ojos en el Señor y que podamos ir a la presencia del Señor. Recién cantábamos una canción, ¿no? Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Y pensaba en este pasaje, y qué hermoso lo que Isaías vio. Isaías vio, dice ahí, un trono alto y sublime, ¿no? Y unos, dice ahí, serafines, que no podían ni mirar a Dios, ¿sí? Porque tenían sus rostros cubiertos, porque nadie puede ver la gloria de Dios, que se daban voces y hablaban y decían: Santo, Santo,
santo. Y el otro día, escuchando sobre este pasaje, un comentario, leyendo un comentario, en ninguna parte de la Escritura aparece un atributo de Dios que sea nombrado 3 veces seguidas. No dice en ningún lado que Dios es paz, 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 ni que es amor, 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 ni que es misericordia, misericordia, misericordia. Dice que Dios es, ¿qué? Santo, santo, santo. Y claramente que nosotros no entendemos eso. No tenemos la capacidad de entender qué es eso. Sabemos que por el modelo que es cómo escribían, sabemos que la idea es afirmar, ¿sí? Cuando repetían eso era afirmar una idea, pero nosotros no entendemos qué es la santidad, porque no somos santos. Simplemente podemos quizá entenderlo por el contrario, porque nosotros, ¿qué es la santidad? Es no pecar, y nosotros, nuestra carne es esto, somos pecadores, y pecamos todos los días. Ahora, Dios no ha conocido pecado. Dios no conoce pecado, y Él es santo, y Él aborrece el pecado. Y he aquí la reacción que tiene Isaías. Porque, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Si nosotros vemos los pasajes, los diferentes pasajes de los profetas, ¿qué hacían los profetas? Se la estoy dejando en bandeja. ¿Qué hacían? Ahí está, profetizaban. Y el pueblo, cuando el profeta terminaba de profetizar, decía, así ha dicho Jehová. Y el pueblo tenía 2 respuestas a las profecías. O el pueblo decía, bendito Dios, porque la profecía había sido benigna, ¿verdad? De sustento, de resguardo, de providencia. O el pueblo decía, ay. Ay. ¿Por qué? Porque la profecía había sido un juicio, ¿sí? Y lo que venía no era bueno. Y nosotros vemos que Isaías de sí mismo dice que ay de mí, que soy muerto. Y acá hay algún profesor de idioma español, literatura o algo, antes que me metan en un terreno escabroso, ¿no? Bien, soy muerto. Puede ser que alguien pueda decir soy muerto, ¿no? O estoy muerto, o fui muerto, o voy a morir, pero soy muerto. El simple hecho de decir soy es que estoy vivo, ¿no? Soy acá, en este momento. Sin embargo, Isaías dice soy muerto. Vivo muerto. Estoy muerto. ¿Por qué? Porque soy un hombre, ¿cómo? Dice él. Inmundo de labios. Isaías era profeta de Dios. No era cualquier hombre. Era el líder espiritual. Era el guía espiritual. Era quien transmitía lo que Dios quería, lo que Dios quería decir. Y él dice que es que inmundo de labios. O sea que era su herramienta, su boca, ¿no? Era su trabajo, era hablar y transmitir las verdades de Dios, y él se da cuenta que es que inmundo de labios y vivo en un pueblo que es inmundo de labios también. Y yo pensaba en esto y me gustaría compartir esta mañana con ustedes. Isaías se conoció a sí mismo en presencia de Dios. Supo quién era en presencia de Dios. ¿Sabés quién sos? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás consciente de quién sos a los ojos de Dios? Porque Isaías se dio cuenta de algo. Soy inmundo. Soy pecador.
tendría que estar desechado. Estoy muerto. ¿Por qué? Porque soy pecador. Muchas veces la vida cristiana hace que nos confundamos, y quizá nos confundimos creyendo que somos algo nosotros, ¿sí? Que soy algo porque hice tal o cual cosa, o porque logré lo otro, o porque alguien se convirtió porque yo le prediqué y yo creo que soy algo, que tengo un nombre, un renombre, o la gente me aprecia. ¿Sabés qué somos? Lo que dice Isaías ahí. Somos un pueblo inmundo de labios. Somos personas pecadoras que solo muchas veces nos damos cuenta cuando vamos a la presencia de Dios. Cuanto más vamos a la presencia de Dios, más cuenta nos damos de nuestra falla. Y cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, creemos que hacemos cosas que están bien, o que somos buenos, o que somos exitosos en la vida cristiana. Qué buen cristiano que soy. Eso nos pasa cuando estamos lejos de la presencia de Dios. Porque cuando vamos a la presencia de Dios y entendemos que Dios es santo, 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 nosotros solo nos damos cuenta que somos pecadores. Y que si no fuera por su inmensa misericordia y su gracia derramada en esa cruz a nuestro favor, estaríamos condenados. Así que qué bueno que es ir a la presencia de Dios, entender quiénes somos en el Señor. Ahora, hay un versículo que hace un tiempo está rondando en mi cabeza y de verdad que hace tiempo que lo tengo acá trabajando y justo pensando en esto creo que puede ayudar. Dice ahí en Hebreos capítulo 6. Ahí está. Dice ahí el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y pensando en esto de quiénes somos nosotros, de cuán pecadores somos y de cuán santo es Dios, qué increíble y qué impresionante saber que tenemos una esperanza que está puesta delante de nosotros para que nosotros nos agarremos de ella, y que no es cualquier esperanza, sino que es una esperanza segura, es una esperanza firme, y como dice acá, es un ancla que me estabiliza y que me mantiene en la tormenta y que me mantiene en los momentos donde todo está difícil, pero también me mantiene en la tranquilidad y en la paz cuando las cosas están bien. Esta esperanza es la bienaventurada esperanza que el apóstol Pablo le dice a Tito, la esperanza de que nuestro Señor va a volver. Y como cantábamos recién, glorioso el día en el que el Señor resucitó, y glorioso el día en que venga a buscarnos, y que esa esperanza sea hecha una realidad en nuestras vidas. Por eso, el Señor Jesús hace un mandato, y es el que más hace el Señor Jesús, Dios, en toda la Biblia hace un mandamiento, un mandato, y nos dice algo que está repetido más de 300 veces en la Biblia. Dios nos dice, no temas. ¿Te dijo eso Dios alguna vez? ¿Has leído eso alguna vez? Más de 300 veces en la Escritura aparece. No temas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes.
El Señor Jesús ahí en Juan dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No desmaye, ¿no? Que vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo, no temas. Podríamos seguir más de 300 veces en las Escrituras. No tengan miedo. Ahora, ¿por qué lo repite tantas veces? ¿Por qué es tan repetido este mandamiento en las Escrituras? Este consejo, no tengas miedo. Y bueno, principalmente porque nuestros corazones tienen tendencia ¿a qué? A tener miedo. Muchas veces tenemos miedo. ¿Hay alguno de acá que no ha tenido miedo? ¿Que nunca haya tenido miedo? ¿Que no experimente el tener miedo? No. Todos tenemos miedo a diferentes cosas. Yo hace un par de semanas atrás, yo estaba trabajando afuera, ahí iba a decir en el interior, pero en realidad es en Solimar, así que no quiero matar a Pablo. Y me enteré que José, mi tío, que está trabajando acá, había llevado a mi esposa ahí hasta la casa de mi suegra, y Manuel, mi hijo chiquito que tiene 3 años, se bajó del auto y fue a cruzar la calle sin mirar. Mi esposa quedó enganchada en el cinto ahí, y cuando Manuel fue a cruzar por atrás del auto, Carl le gritó Manu, y él frenó y pasó un auto por delante así, a nada de que lo atropellara. Mi suegra estaba en el portón mirando toda la situación. Mi tío, que estaba en el auto, cuando se percató, se quebró, y toda mi familia estaba completamente quebrada, y cuando yo me enteré también, porque estuvimos a nada de que nuestro hijo muriera, porque el auto pasó, ¿no? Y tenemos miedo. Y tenemos miedo, claro que tenemos miedo. Muchas veces tenemos miedo. En mi caso, que me toca ser padre de 2 niños, una nena de casi 6 años y un niño de 3 años, muchas veces tengo miedo de las cosas, del mundo en el que vivimos, ¿sí? De la sociedad en la que se van a criar ellos, que hoy a mí no me asusta porque tengo 32 años y no me asusta lo que pasa. Está en la Biblia. Ahora, donde ellos sí se van a criar, donde ellos van a crecer, ¿sí? Y tenemos miedo muchas veces. Ahora, miren lo que dice David ahí en el Salmo 31. David está quebrado, se siente un vaso roto, y dice ahí en el Salmo 31, versículo 15, versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Nuestras vidas, las que nos toca vivir, pero la de aquellos que nos rodean, ¿sí? No están en nuestras manos. No están en nuestras manos. No están en cuidado de un guardaespaldas, ¿sí? Ni en cuidado de una cámara de seguridad o de una alarma. No están en cuidado de que podamos tener porte de arma, ¿sí? Nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso esa palabrita tiempo habla de la vida entera. En la versión de Nueva Versión Internacional, este versículo que acabamos de leer dice, mi vida entera está en tus manos, ¿sí? David dice, mi vida entera, Señor, está en tus manos. Y como
veíamos de Isaías, él vio al Señor, al Dios soberano. Y cuando nosotros pensamos en Dios como soberano, tenemos que empezar a sentir un cierto sentido de seguridad, de extrema seguridad. Quizás no al punto de no tener miedo, porque lo decíamos recién, somos pecadores y nuestro corazón desfallece muchas veces y a veces con increíble facilidad. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que el Dios en el cual nosotros ponemos nuestra vida, que es en sus manos, es Dios y es el soberano, tenemos que empezar a dejar de sentir miedo, ¿sí? Pensaba en tengo el chimichurri pasando por ahí. No, es imposible concentrarse así. Bueno, hago este chiste porque me siento como en casa, estoy cómodo. Dice ahí el salmista en el Salmo 119, pensando en esto. Pensaban que cuántas personas de las que estamos hoy acá nos hubiera gustado nacer en otro contexto, quizás en otro país, ¿sí? Quizás con una genética diferente. A mí me gustaría comer y no engordar, pero no me pasa. Yo respiro y engordo, o sea, es bastante difícil para mí. Y hay gente que no. Quizás en una familia diferente, con un apellido diferente, quizás con un color de piel diferente, quizás en una situación socioeconómica diferente, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes cree que eso no está en las manos de Dios? ¿O que eso no es parte de lo que el ambiente que Dios crea para que vos llegues a sus pies y estés donde hoy estás? Porque ¿cuál es la mejor vida? ¿Es tener todas esas cosas que el mundo ofrece o ese éxito que quizás nos venden, o estar a los pies de Cristo? Y ya está. Poder decir, Señor, vos me trajiste hasta acá, hoy estoy acá, estoy adorándote, estoy gozándome en que el pueblo adore tu santo nombre y tengo la mejor vida que puedo tener, porque estoy acá, en este lugar. Y eso es lo que Dios hace cuando David dice ahí en el Salmo 139, ahí en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Qué no conoce Dios de vos? ¿Qué no hizo Él en vos? Dice ahí un poquito más abajo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué le faltó? ¿Qué control le faltó a Dios sobre tu vida? ¿Qué control le faltó a Dios sobre tu vida? Y ahí es donde nos dice, no temas, no tengas miedo. Ahora, muchas veces apremian las circunstancias, ¿verdad? Yo hablaba recién de mis hijos chicos, quizás el temor o el miedo es porque estoy pasando problemas económicos, o porque hay un familiar mío que está con problemas de adicciones, o porque Dios quiera que a mí no me pase, pero quizás un hijo mío no esté en los caminos del Señor. Y ahí esas circunstancias también están en las manos de Dios. Perdón. Fíjense lo que dice ahí el profeta Jeremías en Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿No? ¿Quién puede decir, esto que pasó no estuvo en el control de Dios?
¿O Dios no quería que así fuera? Nadie puede decirlo. Es más, cuando leemos ahí ese hermoso pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todos lo conocemos re bien porque nos es cuestión de gozo, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y leemos eso y nos gozamos en el Señor y nos da confianza, pero ¿cómo podría Dios prometer eso si Él no controlara todas las cosas? ¿Podría prometerlo si Él no estuviera en control de todas las cosas? ¿Podría Él prometer semejante promesa que es a nuestras vidas si Él no fuera el soberano? No, lamentablemente no podría si Él no fuera el soberano. Pero como sí Él es el Señor, como sí Él es el soberano y como sí todas las cosas están en sus manos, nos puede decir que lo que a vos te pase, a los que aman a Dios, no a los que están pecando todo el tiempo, sumergidos en el pecado, ni a aquellos hijos de Dios que se han rebelado contra Dios y han decidido vivir vidas que no son las que traen frutos dignos de arrepentimiento. No, a vos que amás a Dios, que te arrepentís de tu pecado, que lo confesás y que peleás contra el pecado, a vos te dice, todo lo que pasa en tu vida es para tu bien. Y qué hermoso es tener la fe de creer eso, ¿no? Porque pasan cosas en la vida. Pasan cosas muchas veces difíciles y muchas que nos dan miedo. Ahora, hay 3 aspectos que a mí me gustaría hablar en esta mañana de lo que está en control de Dios, ¿sí? Y el primero que quiero hablar es de la prosperidad. Vivimos en un mundo en el que el Evangelio ha sido tergiversado, torcido y muchas veces, lamentablemente, hasta prostituido, ¿verdad? Algo que se vende, ¿sí? Promesas de Dios que no son tales para un pueblo que no es tal. Cosas que fueron usadas en un tiempo para hoy querer sacar un rédito económico, y tenemos a todos aquellos que venden un evangelio en el que todo es color de rosa, no hay nada que esté mal en vos y Dios te quiere bendecir, ¿sí? Un evangelio que te promete un montón de cosas y que al mismo tiempo lleva al humanismo al máximo nivel. Lo único que importa sos vos estás bien, solo importa que seas feliz y no hay nada que vos tengas que cambiar. Eso es una mentira, es una herejía tremenda, por varios motivos. El primero es porque no hay nada bien en mí. El primero, ¿sí? Porque hay mucho que cambiar, ¿sí? El segundo es que yo no soy lo más importante, ni cerca de ser lo más importante. Por eso decíamos al principio, qué privilegio tenemos en poder adorar a Dios. Dios no es privilegiado de que nosotros lo adoremos. Nosotros somos privilegiados de poder adorar su santo nombre. La prosperidad. Ahí en Génesis 24 aparece un pasaje tremendo ahí que está Dios con Abraham y dice que Abraham era rico, pero no rico que tenía 10.000 pesos que le sobraron en el mes porque no le quedaban cuentas para pagar. Y no rico porque pudo cambiar el auto. Era rico. ¿Y quién había dado esas riquezas a Abraham? Dios. ¿Dios puede enriquecer a alguien? ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Porque es Dios. ¿No? ¿Tendríamos que buscar más respuesta? Considero que no. Sin embargo, ¿Dios nos promete que nos vamos a enriquecer? No. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Puede enriquecer? Sí. ¿Nos promete que vamos a ser ricos? No. Ahora, ¿puede empobrecer a alguien? ¿Empobrecerlo a lo sumo? También. ¿Nos dice que nos va a empobrecer? No, pero ¿nos puede empobrecer? Claro que sí. Fijémonos simplemente en el ejemplo de Job, ¿no? ¿Cómo era Job? Rico, muy rico. ¿Y qué le pasó? Fue pobre.
al extremo pobre. Y después fue rico de nuevo. ¿Y de quién depende todo eso? Simplemente está en las manos de Dios. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Ahí en Deuteronomio hay un pasaje que es bastante conocido también y que creo que expresa cómo nosotros tenemos que vivir en prosperidad, ¿sí? Quizás, no los conozco a todos, pero quizás que hoy las cosas están yendo bien, o tenés un negocio y está yendo bien, o tenés un buen trabajo y las cosas están yendo bien. Pero miren lo que dice ahí, en este caso Moisés, ¿no? Lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No? Tened cuidado. No sea que las cosas estén yendo bien y que el negocio esté yendo bien o que el trabajo esté yendo bien y que te hagas una buena casa, como dice acá, ¿no? Una linda casa donde habites, ¿sí? Y que de repente la cuenta bancaria se multiplique y que el corazón se enorgullezca, ¿sí? Porque ¿quién da y quién quita? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? ¿En quién tiene la potestad y quién es el soberano Dios para dar y quitar? ¿No? Entonces, cuidado, porque la prosperidad no es eso que escuchamos en esos mensajes, ¿no? Poné acá y que Dios te va a dar 10 veces más. Eso no tiene nada que ver con la prosperidad. Ahora, quizás las cosas están yendo bien. Muchas veces, me conocen a mí, yo soy albañil, trabajo en la construcción, pero ¿cuántas veces se demoniza en la iglesia al que tiene plata? ¿No? Solo porque tiene. Y si Dios se la dio, Dios se la dio. Ahora, necesitamos entender que eso está todo dentro de los planes de Dios, en la soberanía de Dios, y que Dios, si quiere, puede decir, no está mal, ¿no? Como Dios hizo con Job, y como Job llegó a responder, ¿verdad? Jehová dio, y Jehová quitó. ¿Quién hizo todo eso? Jehová. ¿Y a quién tengo que bendecir por ello? A Jehová. Y se terminó. La fe de Job y la madurez de Job para tener ese tipo de respuesta en tan compleja circunstancia es la que nosotros tenemos que llegar a anhelar, digamos, ¿no? A llegar a querer. ¿Cuántas veces somos quejosos o cuántas veces tenemos miedo? ¿Sí? Porque no llego a fin de mes, porque se me complicó. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Sí? Yo les voy a contar algo medio personal, pero está en internet. Córtame la cámara ahí. Hace unos años atrás teníamos a Emma. Sí, Emma tenía quizás que 2 años por ahí. Manu todavía no era nacido. Y estaba, hace 4 o 5 años atrás. Y Emma, y bueno, yo estaba sin trabajo, bastante complicado, ¿sí? Y me había salido un trabajo, ¿sí? Era en Colonia. Y bueno, yo voy por todos lados trabajando. Y me acuerdo que era un trabajo que era al exterior, ¿no? Y el domingo de noche miro el pronóstico y estaba... Y no pronosticaban cosas buenas. Y bueno, oré y le dije al Señor, bueno, Señor, yo estoy pronto para ir a trabajar. Si mañana en la madrugada, más o menos 4 o 5 de la mañana que voy a salir, no está lloviendo, yo me voy a trabajar. Y bueno, me levanté en la madrugada, iba una persona que iba conmigo, una persona que trabaja conmigo, que iba a ir para allá conmigo.
lo paso a buscar, todo impecable, nos vamos a ir a trabajar y empieza a lloviznar, ¿no? Y miro el pronóstico en Colonia, ¿no? No el de Montevideo. Iba a ser una catástrofe toda la semana. Entonces, digo, bueno, yo necesitaba trabajar, no era que había llenado el tanque de combustible con la plata que tenía, ¿no? Y me llega un mensaje del hombre a eso de las 5 de la mañana, que no vaya, que daban lluvia para toda la semana, que estaban lloviendo en Colonia, ¿no? Entonces, llevo a este muchacho que trabajaba conmigo, lo llevo de nuevo a la casa porque no íbamos a ir a trabajar, y me vuelvo para mi casa. Y venía ahí por los accesos, me acuerdo clarito, y yo venía llorando, porque tenés necesidades, en mi caso una esposa, en ese momento una hija, y tenés necesidades, ¿sí? Y me acuerdo que oré al Señor y le dije, quizá con un poco de falta de respeto en las palabras, pero decirle, Señor, yo no controlo el clima, lo que yo puedo hacer es tener el auto cargado con las herramientas, el tanque lleno para ir a trabajar y me levanté temprano para irme. Yo lo otro no lo puedo controlar, eso lo controlás vos. Y como vos decidiste que fuera a llover, ahora solucioname este problema, ¿sí? Y me volví a mi casa, llorando, entré al baño, me lavé la cara, mi esposa me dijo, ¿qué pasó? No, va a llover, no sé qué. Me acosté de nuevo, eran las 5:30 de la mañana. Y acá estoy, nadie se murió. ¿Sí? Mis hijos están sanos, son fuertes, no pasó nada. ¿Saben por qué no pasó nada? Porque en mi caso particular, Dios quería que yo me agarrara de Él, fuerte de Él, y solo de Él. Y que no dependiera nada de mí, que no confiara en mí, en mis propias capacidades o en el talento que Él me dio, que yo solo confiara en Él y que cuando Él quisiera, Él iba a proveer. Pero ahí estaba la promesa, Él iba a proveer y yo tenía que agarrarme de esa promesa. ¿Y sabes qué? Capaz que a ninguno de ustedes le está pasando eso ahora, pero déjame decirte algo, el Señor va a proveer. Siempre provee, nunca nos desampara. Y si nosotros nos agarramos firme, ¿sí? Nos asimos de la esperanza con firmeza, esa que hace que nuestra alma esté en un ancla firme, tranquila, en el lugar justo, no importa la tormenta que estemos atravesando, vamos a estar bien. Por eso no tenemos que tener miedo. Y en ese tiempo, hace unos 4 o 5 años atrás, esa lección que yo aprendí en ese momento cambió mi manera de vivir. Y necio de mí si no lo hiciera. Porque para eso Dios nos pone esas situaciones por delante. Para que aprendamos, para que seamos transformados y para que nos podamos agarrar de Él. ¿Sí? Quizá miro a Brandon y a Sofía, un matrimonio jovencito. O miro a Enrique y a Élida, un matrimonio un poquito más veterano, nada más. ¿Cuántas de esas habrá pasado Enrique? ¿O no? ¿Y cuántas van a pasar ellos? ¿Y cuántas quizás me queden a mí por pasar? Ahora, el que está en control es el Señor. Y ahí está el ancla. Y no es cualquier ancla. Es un ancla que dice que penetra hasta el velo y entra hasta el santuario. Y allá está el ancla. Así de firme es el ancla. Qué bueno que podamos agarrarnos, ¿sí? Y que de eso nosotros estemos seguros. Ahora, quiero cambiar de tópico, de tema. Las adversidades, tanto la prosperidad como las adversidades, están en las manos de Dios, ¿sí? Están en las manos de nuestro Dios soberano. Nosotros
El otro día mi primo Federico, que casi todos muchos lo deben conocer, es uno colorado así, me mandaba un video de hace muchos años atrás, que en Paso de la Arena ya hay un club que se llama Huracán, capaz que alguno lo conoce, y en ese club hace muchos años atrás se filmó una serie que llamaba Uruguayos Campeones, ¿sí? Que trataba de Rampla, pero fueron a filmar ahí a la cancha de Huracán porque jugaban contra Huracán ahí. Y en ese tiempo, cuando filmaron, estaba Martín, mi tío, y en uno de los videos sale gritando un gol, ¿no? Que de ahí en la serie. Y Federico nunca había visto eso. Es más, no sabía que eso existía. Y me manda el video y en mi mente, más allá de extrañar y del dolor, uno dice, ¿cuántas adversidades se han sucedido en nuestra vida y estamos acá? Y yo veo a mis primos, por ejemplo, y que son los sobrinos de algunos que están acá y también primos, y los veo sus vidas y digo, ¿cuán grande es Dios? Qué maravilloso es el Señor. Cómo Él nos ha puesto en las adversidades, porque también las adversidades están en sus manos, pero cómo Él ha hecho la obra magnífica para que esas adversidades terminen en un gloria a Dios y que su santo nombre sea glorificado por nuestras bocas y por nuestros corazones. Miren lo que dice ahí en Job, uno de los amigos que tiene Job, que es Elifaz. Él dice algo que es una verdad tremenda. Se equivoca del porqué, pero sin duda que dice algo que es verdad. Dice ahí el capítulo 5 de Job. Versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué pasaba acá? Elifaz le estaba diciendo a Job, mirá, de la nada no pasan las cosas, ¿sí? No es que la aflicción se levanta del polvo y de repente vos estás así. Algo hiciste y Dios te está castigando, ¿sí? Claro, Elifaz ignoraba muchas cosas. No era algo que hubiera hecho Job. Sin embargo, en algo tenía razón. La aflicción no brota del polvo. No brota del polvo. Y la molestia no brota de la tierra. No es algo que me contagié o que le tuve alergia. La aflicción también viene de Dios. Y vivir tiempos difíciles también están en las manos de Dios. Y los vamos a vivir. El Señor nos hizo una promesa. En el mundo tendrán aflicción. Nos lo prometió. Quizá alguno no se dio por aludido o no se dio por avisado. No, el cristianismo es lindo y esto. En el mundo van a tener aflicción. Ahora, si terminara ahí el pasaje, sería desolador para nosotros. Pero no termina ahí, porque el Señor Jesús dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. Las adversidades están en las manos de Dios. Y pensaba en este pasaje que está ahí en Hechos. ¿Qué pudo haber sido más injusto que Jesús muriera en la cruz? Fíjense el decreto de Poncio Pilato. Este hombre es inocente, pero a la cruz. ¿No? Más o menos, algo así. No encontré ninguna maldad, no encontré pecado, pero a la cruz, ¿verdad? Ahora, pensando en esto ahí en Hechos capítulo 4,
¿Fueron Herodes, Pilato, los líderes religiosos de la época responsables o van a ser responsables por su pecado y por su incredulidad delante de Dios? ¿Qué dicen? Y claro que sí. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Van a ser responsables de incredulidad? ¿Van a ser responsables de su pecado? Ahora, miren lo que dice Hechos capítulo 4. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Esto se escapó de las manos de Dios? ¿Esto sorprendió a Dios? ¿Esto hizo que Dios tuviera que modificar un poco el plan? Ni cerca. Simplemente, Dios dejó correr el caudal de maldad y de pecado que tenían estos hombres para que terminara donde Dios quería que terminara. Nada más. La muerte de Cristo no fue una tragedia inesperada. No. La muerte de Cristo fue un plan de Dios ejecutado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y todos se pusieron en contra y lo querían matar y sí. ¿Y van a ser culpables por esa falta por ser incrédulos? Claro que van a ser culpables. Y van a ser juzgados por eso. Ahora, no sorprendieron a Dios, ni cerca. Simplemente hicieron lo que Dios ya había decretado que iba a suceder. Que Cristo iba a ir a la cruz a morir para que vos y yo tengamos vida. Por eso el Señor Jesús dice, en su último suspiro, dice, consumado es. Ya está hecho, ya está pago, ya no hay deuda. ¿Sí? Ya está hecho. Y cuán gloriosa es esa frase y cuánto nos llena a nosotros. Consumado es, está el trabajo hecho, está la deuda paga. Y ahora nosotros podemos tener acceso a la vida, ¿sí? Como dice ahí el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, para ir terminando, y con esto quiero ya que terminemos, vaya la redundancia, las tentaciones también están en las manos de Dios. Y no quiero que nadie me apedree. Dios no tienta a nadie. Ya lo sabemos eso, ¿sí? Es lo que dice Santiago ahí en el capítulo 1, ¿sí? Dios no es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie. Ahora, miren lo que dice ahí 1 Corintios. Capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Somos débiles? ¿Qué les parece? Sí, lamentablemente, sí, somos débiles. Ahora, dice acá que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, dice, humana, ¿no? En otro pasaje dice que no hemos resistido hasta la sangre contra el pecado, ¿no? Quiere decir que muchas veces nosotros perdemos las batallas espirituales, pero no porque no las podamos vencer, porque podemos. No porque sean inaguantables, porque, ¿qué dice acá?
que el Señor dice, Él es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Cuando yo soy tentado y caigo en pecado, no es porque yo no lo podía resistir. No es por eso. Es porque el pecado me sedujo y a mí eso me atrajo y yo cedí y pequé, pero no es porque yo no lo pueda resistir, porque Dios no deja que eso pase a nosotros, que venga una tentación tan grande que yo no la pueda resistir y diga, Señor, no sé, yo esto no lo podía resistir, vos sabés que yo esto no lo podía resistir. No pasa eso. Por eso cada vez que nosotros pecamos nos sentimos miserables. ¿Por qué nos sentimos miserables? Porque podíamos haber peleado un poco más antes de caer en la tentación, pero no lo hicimos. Por eso nos sentimos miserables. Y cuando me refiero a miserable, no me refiero a triste, me refiero a que nos sentimos una basura, nos sentimos mal, porque sabemos que estamos fallando y que estamos pecando contra Dios. Ahora, esas tentaciones que van a venir, que no vienen de parte de Dios, porque dice ahí Santiago que en el capítulo 1, que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, el dicho ese de quizá de hace muchos años, ya no se usa tanto, pero que se usaba mucho, que era cada vez que pasaba algo, el diablo puso la cola, ¿no? Y siempre es culpa del diablo. Y siempre el diablo puso la cola y siempre el problema, el error, la situación la tiene alguien más y no nosotros. No, hermano, déjame decirte esto. Las tentaciones vienen de tu propia carne. Las tentaciones vienen de vos mismo. Y el 99% de las veces el diablo no pone la cola. Mi carne es el que me pone el propio tropezadero. Por eso necesitamos renovarnos, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, ¿verdad? Renovarnos, transformarnos, ¿sí? En la palabra del Señor. Así que bueno, quiero ir pensando en esto y pensaba de nuevo en Job. Todo lo que Dios permitió sobre Job, lo permitió, ¿verdad? No fue así nomás. No fue que Satanás dijo, vamos a pasar por arriba acá y hacemos lo que queremos. No, tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Y bueno, nosotros necesitamos saber que nuestro Dios, el Señor, el soberano, está en control de todas las cosas y nada pasa sin que Él lo permita. ¿Cuántas veces, como empezábamos, cuántas veces tenemos miedo y tenemos temores? Y hay cosas que nos dejan intranquilos. ¿Saben qué? Nuestro Dios tiene todo bajo control. Nada escapa de sus santas manos, nada escapa de su soberano plan. No estamos a la deriva, no estamos solos. No tengamos miedo, ¿sí? Fuimos redimidos, comprados a precio de sangre y somos hijos de Dios. Y no estamos solos, ¿sí? Así que en el momento en el que la prueba llegue, en el momento en que las adversidades lleguen a nuestra vida, en el momento en el que nos sientamos que quizá que estamos solos y que la marea nos está pasando por arriba, acordémonos de estas cosas. Nada escapa al soberano control de Dios. Nada escapa de su soberano plan. Y no hay nada que pase en nuestra vida que Dios no lo haya permitido. Así que cuando quizás yo pienso en mis hijos y pienso en que quizá Manuel hoy no podría estar entre nosotros, pienso en que nada escapa del plan de Dios. Y si Él está vivo es porque Dios quiso que estuviera vivo. Y si Él no estuviera vivo, hermano, tampoco hubiera escapado del plan de Dios. Con más dolor que lo podríamos llegar a decir, o con la tristeza que podríamos decirlo. Tampoco iba a escapar del plan soberano de Dios. Así que tengamos fe, tengamos confianza en Dios y sepamos que tenemos esa esperanza para agarrarnos y que haga que nuestra vida esté anclada en Dios.
que esté segura y que por más tormentas, dificultades, dolores que podamos llegar a atravesar, siempre el Señor está en control. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Dios, Padre Santo, Señor, queremos darte gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Darte gracias por tu amor y por tu gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de alabar tu santo nombre, Señor. De darte toda la gloria a ti. Y gracias, Señor, porque tenemos la libertad de abrir tu palabra, Señor, y poder ser guiados por ella, Señor. Gracias por darnos esta confianza, Señor, de que nada escapa de tus manos, Señor, y que tú eres el único soberano. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y que podamos, Señor, vivir de esta manera, glorificando tu nombre y que nuestras vidas sean de acuerdo al gran sacrificio de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén, Señor.